Entonces son vicios. Y cuando hablamos de vicios, es que hay personas, escuche bien esto, que quisieran salir, bueno, en este punto que estamos hablando ahora de la pornografía, que quisieran salir de la pornografía de la misma manera que el adicto a la droga quisiera salir de la droga y no puede. No puede. Sí. Porque es un vicio. Es un vicio. Vicio de la carne. La misma carne te lo pide. Claro, claro, es un vicio. Entonces, no hay diferencia, escuche bien esto, no hay diferencia entre un adicto a las drogas y un adicto a la pornografía. Porque es un espíritu que lo domina, varón. Que le domina. Domina. Porque así como el adicto a las drogas, el cuerpo le pide el vicio, Sí. el adicto a la pornografía también le pide el cuerpo el vicio. Hermano, hablando del tema sobre el cual ya hemos estado hablando, gloria a Dios, es difícil porque a veces, por eso estuvimos hablando ayer acerca del liderazgo y de grandes ministros que no se esperaba de ellos ciertas conductas y al final, gloria a Dios, terminaron en descrédito. ¿Por qué? Porque el evangelio no se puede vivir de apariencia. Aquí hay que vivir una vida en santidad, en integridad y una vida espiritual genuina. Porque aquí no se puede inventar. Esto es un asunto peligroso. Gloria a Dios. Aquí en estos caminos, hermano, bendito sea Dios, hay que estar preparado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como dice el verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de mantenerse sumergido, hermano, en todo lo que es espiritual. Sí. Cuando usted le abre una puerta al enemigo, por eso yo no estoy en contra de ciertas cosas que han surgido en estos últimos tiempos. Inclusive, hay cosas que muchas congregaciones, alabado sea Dios, están sustituyendo el espíritu, lo que el Espíritu Santo obraba 20 años atrás, lo han ido sustituyendo por la parte tecnológica. Que deberíamos estar en buena, contra. Que es buena la tecnología. Sí, pero en su debido contexto. En su debido contexto, hermano. En su debido contexto. Entonces, esa vida en el espíritu, porque que yo siempre digo que los tiempos han cambiado y no es lo mismo. Anteriormente un creyente sabía durar 2 y 3 horas orando de rodillas después de las 12 de la noche. Sí. Sin embargo, varón, si usted comienza a investigar, usted va a encontrar hermanos que están conectados en WhatsApp, que están conectados en Facebook después de las 12 de la noche y no orando, que están. Así es. Si comenzamos, mire hermano, si comenzamos a rebuscar, gloria a Dios, lo que podemos encontrar, lo que vamos a encontrar no es bueno. ¿Por qué? Porque se ha estado sustituyendo la vida del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo es una vida de conexión espiritual con el Padre. Es una vida de acercamiento, de ayuno, de oración, de lección, de lectura de la palabra, de reflexión bíblica. Porque Pablo está diciendo, mire, los que se dedican a vivir en el Espíritu van a tener esto y esto. Van a recibir bendición de lo alto. Así que mis hermanos, gloria a Dios, nosotros los que queremos vivir en el Espíritu debemos de continuar haciéndolo, ¿no? Sí. Gloria a Dios. ¿Sabe que cuando hablamos de la tecnología y las redes sociales, de repente me pasa por la mente una especulación? Hay especulaciones que yo, a título personal, amén, gloria al nombre del Señor, la realizo. Y es, supongamos, los nombres de las redes sociales. Por ejemplo, Google, esa palabra, lo primero que el símbolo es un ojo. Sí. Es como si fuera el ojo de Dios. El lentes en español. Sí, pero entonces aparte del ojo, el nombre de Google se escribe Go. También suena como sí. como Dios. Sí, claro. Sí. ¿Entiendes? Es como si se tratara del ojo de Dios. E inclusive, varón, no sé si me escuchan bien ahí, que el hermano está diciendo que se está escuchando bajita la voz. E inclusive yo tenía, varón, ahora que usted menciona eso, yo tenía un jefe que le decía Dios a Google. Ok. Le decía Dios. Continúa así. Pero entonces, Facebook empieza con la palabra fe. Fe. Y book viene siendo como la última palabra de Belcebú. Es una batalla. Oye, eso no es porque tiene que ser así exactamente, pero yo me pongo a analizar. Entonces, cada una de estas cosas. Por ejemplo, la palabra WhatsApp. Bueno,
Bueno, Wa en hebreo es 6. Siga. Es 6. Vamos a llegar lejos hoy. Oye, es 6. Wa en hebreo es 6. O sea, como siempre, en las primeras letras de WhatsApp es 6 lo que significa. Y entonces, de ahí que triple W es 666, porque la W es la abreviatura de 6. O sea, la W, por ejemplo, cuando la persona dice wow o wow en inglés, está diciendo 6. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, bueno, en el caso de triple W, es una abreviatura. W es una abreviatura de 6. Triple W Sí. es 666. Entonces, fíjese cómo cuando dice WhatsApp, hay un demonio que su nombre termina, que es uno de los nombres de Satán, que el Señor lo reprenda. Sa, Sí. que creo que es el nombre como Yakuza. Tiene una En un idioma raro, Sí, es sí. uno de los nombres de Satanás. Sí. Gloria al nombre del Señor, que el Señor reprenda todas esas malicias. Amén. Entonces, todo lo que tratamos de decir, que la tecnología, ciertamente, y cuando lo llevamos al contexto de lo que dice la Biblia, fíjese que cuando Dios dice en el libro del profeta Daniel, y la ciencia se aumentará, fíjese que no es una bendición. La ciencia se aumentará es en el contexto de las cosas malas que tienen que acontecer en los últimos tiempos. Sí, Se está hablando en un contexto no de las bendiciones de los últimos tiempos, sino de las cosas malas que ocurren en el tiempo del fin. En ese contexto de malas cosas, dice, y la ciencia se aumentará. Entonces, en ese mismo contexto, note que la ciencia del mundo es el resultado de la desobediencia. Porque en el huerto de Edén, la oferta que Satanás le hace a la mujer fue: y conoceréis, y se abrirán vuestros ojos, y tendréis conocimiento del bien y del mal. O sea, es ciencia. Es ciencia. Es ciencia. Entonces, esa ciencia, al hombre se le abrieron los ojos, pero fue una ciencia limitada. Es decir, que Dios la mantuvo limitada hasta el tiempo del fin, porque si se la entrega toda en ese momento, no duran 500 años para quemar el planeta. No, es una situación, mire hermano, yo, ahora que usted toca ese tema, porque son temas que incluyen ahí lo que es la historia y inclusive la arqueología. Sí. Hubieron civilizaciones que ya científicamente están demostradas. Sí. Están demostrados, hubieron civilizaciones más avanzadas que lo que los libros. Yo creo que los libros históricos deben de reinventarlo. Reinventarnos, la historia que nosotros conocemos no está completa. La historia que nosotros conocemos de que del hombre primitivo, del hombre que vivía en la caverna, eso es falso. Porque se han descubierto que inclusive en el antiguo Egipto se han descubierto jeroglíficos donde habían diseños de aviones y de helicópteros y de tanques de guerra. O sea, yo estoy hablando que hace más de 3000 años ya el hombre tenía acceso al conocimiento de fabricar lo que hoy nosotros vemos como normal. O sea, lo que te está dando a entender a ti es que la historia te dice que el hombre primitivo vivía en caverna y andaba con un palo en la mano, que no tenía ningún tipo de conocimiento y de tecnología, y eso es falso. E inclusive hay diseños que se han encontrado en el antiguo Egipto, que es una de las civilizaciones más milenarias, donde se han encontrado artefactos como lámparas. Se encontraron diseños de lámparas, se encontraron en los jeroglíficos, en las paredes. Se encontraron también lo que era la famosa lámpara de Dendera. O sea, una lámpara que durante 3.000 o 4.000 años hasta allá el hombre tenía el conocimiento de fabricar una lámpara que hoy nosotros tenemos con plena facilidad. O sea, lo que nos da a entender a nosotros es que esa tecnología, esa ciencia, hubieron civilizaciones que Dios tuvo que frenarla. Sí. Hubieron civilizaciones que Dios tuvo que frenarla. ¿Por qué? Porque ya llevaban un conocimiento. Recuérdese que el conocimiento, hay parte del conocimiento tecnológico no vino del hombre. Vino por intervención de seres Exacto. celestiales. Seres que fueron celestiales en un momento, pero trajeron un conocimiento a la tierra fuera del tiempo de Dios.
Exacto. Entonces Dios tuvo que ponerle un freno. Dios Como en la tuvo que Torre de poner- Babel. Como en la Torre de Babel, claro. Que querían subir al cielo. Querían subir al cielo. Y no era el momento de subir al cielo. Y Dios tuvo que confundirlo. Alabado sea Dios. claro. Entonces, el punto aquí, gloria al nombre del Señor, es que la ciencia nosotros la usamos, porque fíjense, ahora estamos llegando a muchos países del mundo, gloria al nombre del Señor, completamente en vivo, y esto es ciencia. Claro, Pero muy la bueno. ciencia yo la veo desde el punto de vista de los cuervos que le llevaban pan y carnes a Elías. Es decir, ellos le llevaban pan y carnes a Elías, esto era una bendición, pero ellos nunca dejaron de ser cuervos. Entonces la tecnología siempre es un cuervo, porque aquí en las redes sociales, usted como da un clic para entrar en algo que bendice su vida, también hay otro clic que usted da y se mete en el vertedero. De una vez. Así mismo. O sea, hay un clic que está ahí, es la misma tecnología. Sí. Y hay más abundancia de basura que de cosas que pueden edificar tu alma. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso es que el tema que estamos tratando hoy, gloria al nombre del Señor, sobre las obras de la carne, gloria al nombre de Jesús, es importante que entendamos que el que no se encuentra en una obra de la carne es atacado por otra. Por ejemplo, hay un enemigo de las obras de la carne silencioso, y ahora que entramos en redes sociales, que es la pornografía. Wow. Y eso es un enemigo que no se ve en la cara, porque todo el que está en pornografía lo hace en secreto. Sí. Claro, eso acaba con la vida espiritual de cualquier creyente. Destruye la vida espiritual, alabado sea el Señor, pero es un asunto secreto. Claro. Esa es la nueva forma de brechar. Sí, sí. No Usted solamente. no ve que como que han pasado de moda los brecheros. Claro, se lo recomienda. El algoritmo le recomienda. Claro, ustedes. porque antes tenían que salir de madrugada, ¿entiendes? Y buscar una posición que le pudieran dar hasta un palo. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero ahora empieza, la persona puede brechar Sí, sin la necesidad de moverse, solamente Conectarse ya. conectarse y ya está brechando. sí, sí. Yo cremos que el término brechar, tú sabes que tenemos una comunidad Ok, internacional ok, que tal vez no ok. entiende. Lo que es brechar, hermano, es cuando un hombre sin temor de Dios espía O mujer. a una mujer sin Sí. que esta mujer sepa Se que, dé se le cuenta. está, que se le está espiando, se le está observando de forma morbosa y lasciva. Sí. Amén, hermano. Eso es lo que nosotros en este país decimos brechar. Eran los que se escondían cerca de los ríos, Sí. donde iban las mujeres a bañarse, Sí. y se agachaban en un monte para observarla. Para observarla. ¿Entiendes? Entonces, Y es peligroso que es. sí, claro, claro. O la brecha aquí es, alabado sea Dios, que las casas en ese tiempo eran de madera Sí. y siempre tenían unos pequeños Orificios. y estas personas en horas de la noche, en la oscuridad, Sí. andaban en la tiniebla, porque que está así está en tiniebla completamente. Entonces acercaban su ojo por esa pequeña brecha. Encendija, sí. Sí, y ahí ya usted sabe. ¿Entiendes? Es un espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Pero Sí. entonces esa persona que tenían, supongamos, esa debilidad, entonces ahora la ciencia le ha facilitado, ¿entiendes? Para Que no sea necesario. Exactamente, No pero es necesario. entonces lo que hace, porque hay cosas que son vicios, Sí, hombre. son adicciones. Alabado sea el Señor. Y hay tantas cosas que la gente, He luchado, que el pues. pecado. Y cuando viene a ver una persona que usted le ve, y usted dice, pero ese no mata a una mosca. ¿Entiende? Sí, Pero lo que estamos tratando de dejar claro en este día es que no hay un ser humano que no tenga una debilidad. Amén. Y evidentemente, es como dice aquí, como sigue diciendo, creo que en los versos 6 y 7, nosotros tenemos que tratar, hermano, de hacer morir las obras de la carne. Amén. Yo voy a Sí. leer un verso, voy a leer un texto que está ahí, que es un texto bastante favorable. Gloria a Dios, dice aquí el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahí es que estamos el punto donde usted acaba de mencionar en cuanto a la pornografía. Eso está golpeando fuertemente, que estuvimos ayer hablando de los matrimonios. Sí. La pornografía está sustituyendo la esposa y el esposo en muchos hogares. En muchos hogares. Inclusive cristianos, hermano. Sí. Está sustituyendo. Eso Gloria a Dios. está impactando negativamente el matrimonio, pero en una forma extraordinaria. Sí, claro. Una forma extraordinaria donde las personas
se han sumergido en un vicio. Porque, oiga, amado, todo lo que es pecado es un vicio. Fíjese que nosotros llamamos vicio al alcoholismo, La droga. a la drogadicción como vicio. Entonces, hay personas que de una forma u otra se han adaptado a ese sistema, alabado sea el Señor, y su matrimonio o están colapsando o han colapsado, porque eso destruye el matrimonio. Destruye completamente. Destruye el matrimonio porque la persona aprende a refugiarse. Escuche bien esto. Así de la misma manera que una persona se refugia en las drogas, que no le importa a su pareja, porque que se sumerge en la droga ya no le importa a su pareja, No importa nada. ya no le importa nada ni nadie, lo único que quiere es su droga. Sí. Entonces, estamos analizando esto desde el punto de vista de la pornografía y parece que hoy sigue el tema en el matrimonio sin que nosotros lo hayamos diseñado así. Como que es ese. ¿Entiendes? Porque la persona en el matrimonio que están sumergidas en la pornografía y todo lo que tiene que ver con estas cosas ilícitas, sus matrimonios, o sea, estas personas no sienten satisfacción con su pareja. Fuerte. Un espíritu muy fuerte. No sienten satisfacción. No. Es que inmediatamente comienza. Aquí hay ese espíritu que está ahí. Que un espíritu. Para mí, que es un príncipe. Que es el que gobierna todo ese reino. Porque ese reino de la pornografía atrae una cantidad de espíritus. Se abren portales. Un portal tremendo. El que está atado por la pornografía es una persona que puede ser un violador, puede ser una persona que su cuerpo termina completamente contaminado. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Es como la droga, completamente contaminado. ¿Por qué? Porque cuando una persona comienza a hacer todo lo que esa persona ve en el ser humano es fornicación. Sí, pero yo me hago una pregunta. Porque es que lo que no es de Dios no es de Dios. Yo me hago una pregunta. Si una persona que está atado a la pornografía, pongo un ejemplo para que podamos definir del por qué esto es una obra de demonio. Obvio. Porque esta persona que está atada a la pornografía puede tener a su esposa o a su esposo delante físicamente y no le atrae. No, porque lo que sucede es que la pornografía, oye lo que sucede, varón. La Pero, pornografía te ofrece a ti la mujer perfecta. Eso es lo que pasa. Le ofrece al hombre, a la mujer, el hombre perfecto, la pornografía. Eso es lo que ¿Cómo sucede. así? Okay. O sea, el hombre que te atrae, o sea, o la mujer que te atrae físicamente a ti. La pornografía te la ofrece rubia, te la ofrece morena, te la ofrece india, el gusto que tú quieras. Porque la pornografía, es precisamente de eso que se trata, es una industria satánica, donde esa industria investiga cuál es el gusto de cada hombre. Tú dices lo físico. Sí, claro, en la parte física, porque es una obra de la carne. Pero lo que yo me pregunto es que la persona no está físicamente ahí y tiene a su pareja ahí. Pero dice Sí, lo físico. lo pero que- O sea, yo no sé si la audiencia me entiende. es lo físico. Porque físicamente la persona tiene a su pareja ahí. Sí. Pero lo otro es... Espiritual varón. Pero termina lo que sucede. Mira lo que sucede, varón. Te voy Sí, a dar porque- este dato. ayúdenme en esto. Te voy a dar ayúdenme este en dato. esto. Mira lo que Físico, sucede. pero Lo que otra sucede es cosa. que, mire, lo que sucede es que la pornografía te presenta a una mujer. Si a ti te atraen las mujeres rubias, Sí. esos canales de pornografía te presentan a ti todas las mujeres rubias que tú quieras, físicamente hablando. Es lo físico. Exacto, como tú la quieras. En esos contenidos que ellos la suben conforme al gusto del que entre a su canal, porque ellos tienen un canal igual que nosotros. Es como, exacto. Entonces, cuando la persona ve físicamente a su mujer, por ejemplo, usted tiene la esposa suya tiene 50 años. Ya físicamente el cuerpo de una mujer de 50 años no les va a resultar a la carne A la carne. sumamente atractiva. Pero la pornografía te presenta el cuerpo de una muchacha de 20. Sí, pero Y yo tú, quiero... y tú te quedas observando y codiciando. Sí, pero que esa mujer de 20. yo quisiera como ir un poquito más profundo. O sea, ya es el caso de que la persona tenga cierta edad, pero es que no solamente están envueltos en pornografía
lo que tienen sus esposas de cierta edad o sus esposos de cierta edad, Los sino jovencitos que, también. que los jovencitos también están Sí. con parejas jóvenes y digamos mujeres hermosas que tienen a su lado y esposos hermosos que tienen a su lado y están sumergidos en la pornografía. Yo no sé si... Porque si- entra en Sí, doble sí. ahí. La parte espiritual, hay un demonio que comienza a matar el sentimiento. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. Si tu pareja está ahí, física, entonces, ¿cómo sentir satisfacción con algo que no existe? Sí. Físico. Físico. Sí, no existe y no existe. Explíquenos eso. Porque es espiritual. Mire, no existe porque no está físicamente ahí. Pero, ¿qué sucede? Que como son espíritus inmundos, entran a la parte del cerebro. Ok. Ahí es que está el punto. Entran a la parte del cerebro donde el hombre siente más satisfacción viendo pornografía que estando con su esposa. Es una locura. Yo diría Óigame yo bien. diría que activa las almas. Digo yo. Sí, sí. Ah, sí. Es una situación físico-espiritual que hay involucrado ahí. Físico Espiritual físico, claro que sí, porque nosotros lo vemos y decimos, pero acá es una locura, porque como tú teniendo a tu esposa ahí físicamente, una persona va virtual que no una está persona virtual presente. que no está presente. Lo que pasa es que hay un espíritu. Porque lo que a mí me choca es que si tiene su pareja ahí, y llevémoslo al contexto, no de que sea una señora, ¿entiendes? Ya, o un señor ya de edad avanzada, Sí, sino no, que porque tiene, en la que tiene una juventud pareja, que tiene una pareja, Sí. entiende que cualquier otra persona se la codiciaría en caso de. Claro, Sí, sí. claro. Entonces, ¿por qué no llamarle? O sea, esto es un asunto espiritual, pero es del mismo diablo. Es del Entonces, mismo día, es muy varón, fuerte, es muy varón. fuerte. ¿entiendes? Porque si tiene tu pareja ahí física, amén, la audiencia me entiende que esta mañana, tiene a su pareja ahí física, entonces esto es algo que hay que, yo no sé qué dice la audiencia, Yo Se diría- es un demonio, Yo diría que no es un demonio, es cautivo, varón. es una enfermedad. Es una enfermedad, cautivo, es fuerte, es cautivo. fuerte. Es cautivo. Es una situación que eso conlleva un proceso de liberación. Liberación. Que Un Dios proceso que de liberación. Dios que tiene que liberar. Entonces porque el que predica tiene que investigar. ¿Entiendes? Entonces yo leyendo documentos de personas que trabajan con el tema de la salud y que tratan este tipo de temas, alabado sea Dios, lo ven como una adición. Tradición. Sí, Así es que lo hablan, como una adición. sí, porque es un sentimiento generado en el alma del hombre, o sea, en la parte espiritual. Es un sentimiento generado, es una ventana que se abre. Por eso es que ellos no pueden entenderlo desde el punto de vista espiritual, porque al no tener conocimiento de eso, ellos lo ven como una adicción. ¿Por Como qué? una adicción. Como una adicción, ¿por qué? Porque es un sentimiento corrupto en el alma del hombre. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Amén. Y algo Gloria al nombre de progresivo. Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, son vicios. Son vicios de los cuales Dios no quiere, amén, gloria al Señor, que ninguno de sus siervos y sus siervas estén, alabado sea Dios, sometido, encadenado a esas condiciones, alabado sea Dios, que cautivan el alma, que producen la inmundicia. Sí, Son espíritus. así es. Y hay personas que quizás dirían, no son espíritus. Porque ahora hay personas que dicen, no, es que ahora todo es demonio. Sí, claro, eso es demonio. Esos son demonios. Sí. ¿Te ves? Porque para producir esa adicción, y ahora nos vamos a hablar de los vicios, Yo haciendo análisis, alabado sea Dios, análisis de cosas de las cuales tengo conocimiento, he aprendido que los espíritus de la tiniebla son los que operan, ya cuando hablamos en el término de vicio, ¿verdad? Sí. Operan en los cuerpos y ellos son los que consumen ese vicio. O sea, hay un espíritu que es quien se alimenta en ese cuerpo con ese vicio. Y le explico por qué. Porque yo he visto por experiencia que la fuma, o sea, el fumar, Sí. es un espíritu que se manifiesta en cuerpos
de hechiceros que cuando ese espíritu se manifiesta, aquí en Villamella que se practica mucho ese tipo de asuntos, se manifiestan con un tabaco. ¿Cuál es ese, hermano Johnson? El que pide un tabaco. Yo no sé bien cómo se llama eso, ¿no? Yo no sé bien cómo se llama ese, ¿no? Pero que tiene un nombre, ciertamente tiene un nombre. Bueno, aquí en Villamella le dicen, supongamos, el viejo. Sí, pero el viejo siempre se dicen, el viejo es que, no sé si papacandelo, uno de esos. Exactamente, que pide un tabaco ese y se fuma un tabaco en un petañazo. Papacandelo es viejo. Y apaga con uno, apaga el otro. Entonces, cuando una persona tiene el vicio de la fuma, ¿qué espíritu está operando en él? Ese espíritu. Sí, ese espíritu. La cerveza, por ejemplo, Sí. Hay un espíritu que cuando sube en cabeza pide una cerveza. Sí. Creo que que el Señor reprende esos demonios en nombre de Jesús. Creo que sea Anaísa. Sí. Pero que ella lo que pide es una cerveza. Hay otro espíritu que usa las prendas. Sí. ¿Cuál es el espíritu que que usa la prenda? Metresilí. Las prendas. Sí. Y el vestir casi desnudo. Sí. Ese es el espíritu de Metresilí, sí. Que el Señor reprenda. Es decir, que cada espíritu se identifica Sí. o con una bebida, o con una ropa, o con una prenda, Sí, etcétera. Sí, porque ellos se identifican por color. Sí. Por ejemplo, el consumo de alcohol. Hay un espíritu que cuando está en cabeza, agarra una botella de ron. Sí. Y se la toma así tan. Habría que ver qué espíritu es. Exactamente. Sí. Porque es el espíritu que en un menor grado, en los cuerpos de la gente común, le induce al vicio del alcohol, porque él es quien se bebe esa bebida. Sí. Eso es lo que estamos tratando de decir. Ay. Quien consume esa bebida, alabado sea el Señor, esa bebida, quien la consume, vamos a tener que traer por aquí a Wester Paul. Sí, para que nos explique, o una de estas personas que vienen de la hechicería, para que tratemos el tema desde esa óptica. Hay un espíritu que induce a la persona a lo que es, así mismo que estamos hablando, al adulterio, a la fornicación. Son espíritus. Profundo. Y es como el azul, ese es el color azul, ese es como es una metresa. Una metresa. Sí, yo sé por qué le digo eso, porque cuando yo me convertí al evangelio, ese espíritu así mismo, digo, tú... ¿cómo se llama? Te casaste con la azul y ahora la soltaste. ¿No se te me entiende? Okay. O sea, ¿por qué? Porque nosotros teníamos ese espíritu y andábamos en eso de los bailes, en eso del adulterio, fornicación, o sea, profundo. Y cuando yo me convertí, que ya vino el evangelio a mi vida y Dios me sacó de ahí, entonces inmediatamente me dijo, ese espíritu así mismo, me salió y dijo, mira, tú ahora, pues fue una visión, un sueño. Te enamoraste del azul o vivías con el azul, ahora la vas a dejar. ¿Entendido? O sea, porque son espíritus. Exactamente. Sí, son espíritus. Por ejemplo, a mí me atacaba en el mundo el espíritu de adulterio, las metresas. Ese mismo, O sea, habían visitaciones. Sí. Visitaciones. Yo recuerdo específicamente que, no sé si fue la primera experiencia que tuve en sueño con ese demonio, pero a mí me perseguían en la tierra. Y de repente se abrió un túnel debajo de la tierra. Cuando yo entré a ese túnel para escapar, entré a un palacio. Y en el palacio había una mujer sentada en un trono, en paños menores, Sí. y llena de prendas. Creo que esa fue la primera experiencia que tuve con esa mujer. Sí. Que ella estaba como una reina, Sí. en un trono, pero debajo de la tierra. Entonces, de ahí en adelante, Sí. ese espíritu me empezó a visitar. No, varón, y que cuando uno observa que las personas que tienen esa conducta no pueden vivir con una sola persona. No puede vivir con una Tiene sola que persona. estar, y no es porque quiere, varón. Es que es obligatorio. Ese espíritu lo obliga a que viva hoy con tal persona y después pierde el deseo por esa persona y vive con otro y otra porque no se satisface, sino que tiene que vivir en ese deleite. Sí, alabado sea Dios. Entonces, esos espíritus son espíritus, mis amados, son espíritus. Sí, son espíritus. Entonces, si la persona no busca a Dios para ser libre, estando en el Evangelio, sigue arrastrando esas maldiciones. Así es. Y se descuida también. Si se descuida, Si en el se evangelio descuida también, porque el descuido espiritual causa esa mortandad. Sí. Es decir, que se le abre puerta. ¿Por qué?
Porque dice la Biblia textualmente que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Sí, anda por lugares secos y desiertos buscando reposo y no lo halla. no lo hay. Pero dice, regresaré a mi casa de donde salí. Es decir, que esos espíritus siempre están procurando regresar. Oiga, ¿cómo le llaman a eso? Ellos al cuerpo de uno. Sí. Mi casa. A mi casa. Oiga, ¿cómo le llaman? Ay, Dios Sí, mío. porque era su casa. Ay, Dios mío. Sierva, cuidado. Sí, Siervo, cuidado. Oiga, ¿cómo dicen ellos? Mi casa. sí. Volveré a mi casa de donde salí. Y si cuando llegan la encuentran barrida, limpia, pero desocupada. ¿Por qué desocupada? Porque ya el Espíritu de Dios no está ahí. Así es. Porque cuando el Espíritu Santo llega, barre y limpia. Sí, Y somos libres de todo espíritu inmundo. Sí. Yo recuerdo que, alabado sea el Señor, ya yo convertido, ese espíritu me seguía visitando, varón. Y yo le dije, yo recuerdo que un día como a las 6 de la mañana, en el lugar donde yo laboraba, había un evangélico muy espiritual y de mucha profundidad en Dios y de mucha oración. Y yo le conté, le dije, me está pasando tal cosa. En sueño me pasa tal cosa. Que a mí me pasaba en el mundo y me seguía pasando en el evangelio. Entonces me dijo, mira, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Tú le vas a pedir a Dios en oración que te permita, cuando ese espíritu te visite, tú estar consciente sí. para que lo reprenda en el nombre de Jesús y tú vas a ver lo que vas a pasar. Y efectivamente, pasaron unos cuantos días, yo empecé a orar, porque ya yo me sentía sucio. Sí. Porque en otro tiempo, aleluya, en otro tiempo Es eso un era placer, normal. un placer. Pero ya ahora yo me sentía sucio cuando estas cosas pasaban. Y yo sé que hay gente ahí en la sintonía que le pasaba o que todavía le sigue pasando. Santo. Porque, mire, amado, y entonces en sueño, recuerdo que voy llegando a una fuente de agua que caía así como en cascada y abajo así una poza de agua cristalina. Y cuando voy llegando, ¿quién está ahí? Ahí estaba ella. Sí. Ahí estaba esa mujer. Entonces, cuando la miro, me acuerdo, porque Dios me dio la capacidad Sí. de entender lo que yo estaba pidiendo. Y cuando recuerdo, dije, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Y se hizo polvo. Sí. Alabado sea el Señor. Entonces, eran visitaciones. Entonces, yendo un poquito más adelante, en ese mismo tema, en ese mismo contexto, hay personas que siguen teniendo esas mismas experiencias y no han sido libres. Sí. Que no han sido libres. Y entonces esos espíritus intervienen en sus relaciones matrimoniales. De hecho, mire, escuche bien esto. Hay personas que no se pueden casar porque están casados con demonios y ellos no lo saben. Así es. Así Vamos a es. ver, Y no se la oye. audiencia. Personas que están casados con demonios y esos demonios cada vez que tienen una relación se la desbaratan. Así es. Así Porque esos demonios reclaman a esa persona, los reclaman. En el mundo Vamos a ver. espiritual, en el mundo espiritual. así En es. el mundo espiritual, Porque vamos a ver, la fíjese audiencia. Fíjese que antes era un converso, como un converso, y hay personas conversos, y hay personas que uno tiene alrededor, que uno sabe que y tienen y viven esa vida, ¿no? La viven. Mira, yo lo digo aquí porque aquí en Matalocindo hay 2 3 personas que tienen esa vida, ¿no? Sí. Que no se casan, y ellos dicen, claro, no, yo tengo mi esposa. Lo y, dicen y, así y un mismo. espíritu, varón. Y un espíritu que Que le va, visita. que va y le visita y ella vio con eso y se siente bien y dice, no, yo no tengo por qué tener, porque ella tiene ese espíritu. Dilene Berigüete dice, yo tenía eso mismo, sueño por yo veía hombre. ¿Usted ve? O sea, alabado sea el Señor. Usted ve que la persona empieza a identificarse. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero cuando Cristo llega, se rompe la cadena. Pero hay personas que no se les rompen la cadena. Porque son maldiciones. Sí, porque no procuran ser libres, varón. Sí, porque cuando uno procura ser libre, Dios hace la obra. Claro que sí, pero hay que confesar esos pecados. Claro. ¿Entiendes? Porque la persona quizás dice, no, pero fue un sueño lo que yo tuve. No, espérate, párate ahí. Tú sabes lo que pasa en ese sueño. Claro. Así Es una visitación directa de un demonio. Y varón, y en el Evangelio, cuando no se les cuida en eso, ellos visitan. Claro que sí. Visitan porque ellos tanto tiempo acechan loco por sacar uno de este camino. Entonces hay personas que tienen problemas en su matrimonio y ellos no saben que es un demonio que lo está reclamando. Sí. Que se encarga de producir la situación para que no haya paz en ese matrimonio. Así es.
porque ellos tienen compromiso con esos demonios a los cuales ellos no han renunciado. ¿Por qué? Porque esos demonios se alimentan por medio de la pornografía, se alimentan por medio de pensamientos lascivos. ¿Entiende? Y se alimenta. Y usted dice, no, pero que ya yo soy libre en Cristo. No, pero usted es libre en Cristo, pero usted sigue manteniendo en secreto, en oculto, esa situación. Mire, Dios mío, retiren por favor un poquito los niños. Termina, yo voy a leer algo que me llegó ahí en el versículo 5. Cuando yo analicé en una ocasión, estando en mi vida del mundo, que hay personas, escuche bien, vamos a poner un ejemplo. Hay personas que están interesados en estar con un hombre, mujeres, o con una mujer, y ven que esa persona no le corresponde. Van donde un lugar de brujería y preparan un trabajo. El brujo le dice, tráeme una prenda de esa persona. Le llevan una prenda. Y ese brujo prepara un trabajo para traer una difusión sexual de esa persona. Y de repente le cae un demonio encima que esa persona sexualmente deja de funcionar. Sí, no se aguanta, sino con una persona que deja de funcionar. Y eso es espiritual también. O sea, estoy aplicando esto porque no todos los problemas, lo que le llaman impotencia, no todos los problemas son por asunto de salud física. Hay algunos de ellos, escuche bien esto, que son espirituales, por cosas que quizá pasaron y que esta vida lo que quizá necesita es, Dios mío, no sé si decir liberación, pero que hay situaciones que pasan, porque yo en el mundo llegué a escuchar de esas situaciones que le lanzaban una cosa atrás. Eso pasa en el mundo, no en el evangelio. No, el evangelio no. Le lanzaban un espíritu atrás y esta persona sexualmente dejaba de funcionar. Sexualmente. Había ya le daban un acta de disfunción. Y era un asunto que tenía un origen en lo sexual. Así como en ese mundo espiritual de la carne y de los demonios, hay ya personas, escuchen bien este detalle, porque no quiero ser muy preciso ni muy claro, pero hay personas que por una brujería terminan involucrados con otra persona. O sea, la persona no le interesa a usted para nada. Para nada. Y esa persona va, estoy hablando en el contexto mundo, y esa persona va a un lugar de brujería, prepara un trabajo de brujería, y de repente esa persona que tampoco tiene a Dios termina involucrada con una persona que no siente nada por él o por ella. Y es con un trabajo de brujería que le tienen ligado. Y ese mal existe. Ese mal existe. Y entonces la persona de repente, y no quiero ser muy claro, pero yo sé que existe, porque yo vengo del mundo. ¿Cuántos vienen del mundo? ¿Cuántos vienen del mundo? Yo vengo del mundo. Hay mucha trampa. Oiga, y de repente esta persona le preparó un trabajo. Yo le voy a decir algo. Yo no sé, yo lo voy a decir. Hubo en una ocasión que cuando yo estaba jovencito, yo tenía unos 18 años por ahí, 18, 19 años. Alabado sea el Señor. Yo viví en una comunidad y hubo una persona que dijo, el único hombre por aquí que me gusta es fulano. Sí. Y cuando a mí me dijeron eso, dije, estará loca. Y después estaba yo involucrado en esa relación. Y yo sé que porque ella era bruja. Sí. Y hacen cuantas cosas. Hacen cosas y cuando vine a ver, o sea, ahora le estoy hablando por experiencia. Dios mío, Padre amado. Porque hay gente que, y yo sé que eso fue por brujería. Demonio. Asunto de demonios, lo hacen. Entonces el que no tiene a Dios, le mandan esas enviaciones y te atrapan
Y usted no tenía en mente ni tenía pensado semejante cosa, pero lo hacen. Hay gente incrédula que no cree en eso, varón, pero eso es así, varón. Es una Mire, realidad. varón, eso es tan fuerte, mire. Yo se lo he vivido porque, ¿sabe? Como uno está aquí y uno vivió en el mundo, cuántas cosas. Porque uno aquí en el Evangelio nada más mira a la persona, y va a llevar su cabeza, pero no sabe ya las cosas como son, porque son muchas cosas. Mire, varón, en este caminar, varón, hay personas que solamente uno lo mira y tenía antes el mismo espíritu que tú tenías y por eso te relacionaba con la gente. Oye, la persona no era de que una, no importa qué altura tendría la persona, sino que tenía el mismo espíritu que tenía. El mismo espíritu y se Claro, conectan. y se Eso es conectaba. importante, se conectan los Varón, espíritus. y por eso vivía la persona ya tanto tiempo juntos, y después que se dejaba, pero ese espíritu, porque era el mismo espíritu, se conectaba con la persona. Se conectan, sí. Espíritus que se conectan como decíamos ayer, con una mirada. Así mi varón. Se conectan esos espíritus, con una mirada se conectan. Yo le digo eso porque miren, yo como sabe que yo soy nativo aquí y yo conozco muchas cosas para que uno no vive metido en cosas porque usted tenga el evangelio. Varón, en esa fiesta que se hacen esa gente, a veces la gente no tiene nada de lo que él diga, varón. Y cuando se involucran y se endemonian entre ellos, varón, ese espíritu se conectan ahí en ese momento, cuando están en esa fiesta, varón, y después de para allá viven 2, 3 años juntos y después rompen eso, varón. Porque en el momento de la fiesta que hicieron, ya ese espíritu se ligaron, varón, y de ahí para allá. Sí, claro, porque que estaban lejos, varón, esa gente. Son asuntos de demonios. Son demonios, varón, son demonios, porque son espíritus. Entonces, de ahí la importancia de ser libre. Y ahora que estamos hablando de este tema, alabado sea el Señor, yo me veía en visión anoche ministrándole liberación a alguien. Sí. ¿Entiendes? Ministrándole liberación a una persona que había sido creyente, se apartó, alabado sea el Señor, y todos los demonios que tenía antes habían venido a su vida y a su cuerpo otra vez. Sí. Alabado sea el Señor. Y mientras que yo le ministraba liberación, alabado sea Dios, esta persona, este espíritu inmundo, hablaba por su boca y me decía, es que a mí me pertenece esta persona por lo que esta persona hace. Sí. Y entonces yo le puse la mano en la frente. Y cuando le puse la mano en la frente, el espíritu empezó a gritar y decía, me quema, me atormenta, suéltame, que me quema, me atormenta. Y yo le decía, tú te vas porque este cuerpo ya no te pertenece, porque esta persona le pertenece a Cristo. Sí. Alabado sea el Señor. Pero era una persona que tenía, alabado sea Dios, ese espíritu, escucha bien, por un enfriamiento, regresaron todos esos espíritus a su cuerpo y llenaron esta vida. Gloria al nombre del Señor, de todas esas cosas. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ciertamente, mis amados, ciertamente hay liberaciones que hacen falta en este tiempo en el pueblo de Dios. Sí. Hace falta liberación, porque la respuesta es liberación. Alcoholismo, liberación, porque son espíritus de bebedera. Droga, liberación, porque son espíritus de drogadicción. Homosexualidad y lesbianismo son espíritus y lo que hace falta es liberación. Porque a mí me ha tocado orar por personas homosexuales. Recuerdo que hace como un año estábamos en una actividad en el cacique de aquí de Monteplata, en una cancha, yo no sé si usted fue esa noche, y cuando empecé a orar, alabado sea Dios, después del mensaje, había un jovencito como de 14 o 15 años, prácticamente vestido de mujer. Cuando reprendí, cayó. Cuando cayó, ¿qué se manifestó? Un demonio. Sí. Era un demonio lo que tenía ese jovencito. Y cuando oré por él, Dios lo libertó. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa noche fue una gran cosecha. Se convirtieron más de 20 personas. Alabado sea Dios. Pero después se me acercó y me dijo, pastor, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Dice, mira, tú tienes que ir a la iglesia. Ese espíritu se fue de ti ya tú eres un varoncito. Sí. Y le regalé una Biblia y dije, mira, busca a Dios para que no te vuelva a visitar más ese espíritu. Alabado sea el Señor. Pero ya él se le veía hasta la cara diferente. Sí. Ya su rostro se le veía diferente. Y óigame, y entonces agarró ahí mismo y buscó como 4 o 5 amiguitos más de él. Venga, pastor, ore por él también. Ore por él. Estaba ligado también. Exactamente. Ore por él. Y empezó a cargarme jovencitos que él conocía. Estaban ligados. Que estaban ligados con esa situación. Claro. Pero a él se le notó el cambio físico, pero también se le notó que Dios entró. Porque cuando él empezó a buscar a sus amiguitos,
para que oren por ellos también. Era por lo que a él le había pasado interiormente. Entonces son espíritus de demonio. Que nadie me diga ni otra cosa. Son espíritus de demonio. Así es. Que el Señor los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces de ahí la importancia. Y fíjese, vuelvo y les repito, que en el sueño anoche, yo no sabía que íbamos a hablar hoy de liberación, porque estamos hablando de las obras de la carne, pero no nos hemos salido del contexto. No. Alabado sea Dios. Entonces hay matrimonio que lo que tienen es demonio. Ay, santo. Que no se pueden poner de acuerdo porque hay demonios que tienen que ser quebrantados. Sí. Y que quizás hay uno de los dos que está en pornografía, que está en lascivia, en lujuria. Sí. O que está teniendo visitaciones, alabado sea el Señor, por demonios, y entonces le abren la puerta a esos demonios, y ese matrimonio no puede tener paz porque el enemigo vive ahí. Entonces, esos espíritus hacen que usted, sierva, aborrezca a su esposo. Sí. O usted, varón, aborrezca a su esposa. Y ponen un espíritu de aborrecimiento, y por eso se ora para que se vaya. Usted tiene que entender que si usted aborrece a su esposo o usted aborrece a su esposa y usted no le puede hablar pacíficamente, es porque usted tiene una visitación de demonios que no quieren que usted tenga paz con su pareja. Y usted, todo lo que su pareja hace le molesta. No es a usted que le molesta, es un espíritu que está operando en usted. O sea, que el espíritu que aborrece a la persona. El espíritu aborrece a la persona. Y de repente, claro, sí, porque ese espíritu está reclamándote a ti para sí. ¿Sabes que hay personas, varón? Usted se ríe, varón. Que hay personas, pues yo le dije, porque este día yo le dije, varón, usted estaba en mi casa, te dije, varón, mándeme para que me busque la llave, yo vaya y búsquela, que la tiene tal persona. Y la persona la cual no le pasó la llave es que aborrece al evangelio. Okay. ¿Cómo es ella? El espíritu que está en ella. Está relacionado, ahí está relacionado. Lo que dice el hermano John C. es que el día pasado, gloria al nombre del Señor, él estaba en la ciudad de Santo Domingo. Entonces yo necesitaba, como yo soy mecánico, necesitaba algunas herramientas del taller, sí, alabado sea Dios, para resolver un problemita que tenía el vehículo mío, sí, en lo que llegaba. Entonces, cuando yo lo llamé, me dijo, yo estoy en la ciudad, pero vaya a tal lugar, que ahí está la llave, alabado sea el Señor. A mí no me quisieron entregar la llave, pero es porque esa persona me tiene un odio. Ay, santo. Pero no la persona, varón, el espíritu que está en ella. Es un espíritu. Sí, porque un espíritu. Si un espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Que ellos digan, no, que, pero el espíritu está adentro y dice, yo quisiera. Alabado sea Dios, que quisieran matar a uno si fuera posible. Entonces, pero es importante que esos espíritus aborrezcan a uno. Claro, varón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si repito, si usted aborrece a su esposo, sí, o aborrece a su esposa, ahí está operando un espíritu de demonio, sí, que no lo tiene su pareja, que lo tiene usted. ¿Sabe qué? Hace como 3 meses yo hablaba con una persona. Voy a tratar de ser lo más neutral posible, discreto posible, para referirme a esto. Y yo hablaba con una persona que aquí en la iglesia, y esa persona se casa aquí en diciembre ya. Ay, ya lo dije. Bueno, pero como hay como 4 bodas, no se sabe quién es. No se sabe quién es. No se sabe quién es. Pero esa persona hace como 3 o 4 meses atrás, que rompió el último compromiso ya después de estar comprometida esa persona. Y se rompió el compromiso también. Entonces yo le dije, cuando se rompió ese compromiso, yo le dije, usted tiene una maldición encima. Se lo dije a sí mismo. Caminamos como algunos 5 o 6 kilómetros, esa persona y yo solo en el vehículo, alabado sea el Señor, y yo le iba diciendo, usted tiene una maldición encima, la culpa es usted que tiene una maldición encima. Y hasta que usted no cambie su actitud y ore por liberación, eso no se va a romper. Y yo se lo dije así claro. Sí. ¿Por qué? Porque también me da pena. Porque vi la aflicción que esta persona tenía encima. Pero en medio de su aflicción yo le dije, usted tiene una maldición. Hay un demonio que te reclama a ti. Sí. Hay un demonio que te está reclamando a ti. Pero ya se casa en diciembre. La gloria del Señor. ¿Entiendes? Porque la persona trabajó a partir de ese momento según la recomendación que le estuve dando. Sí. Yo le dije, tiene que hacer esto y esto y esto y esto para que se rompa esa maldición. Si no, le dije, usted tiene una condenación encima para vivir en una soltería involuntaria.
porque hay un demonio que te reclama. Pero ese espíritu no se manifestaba en las otras personas. No. Yo veía que ese espíritu se manifestaba de alguna manera en esa persona para bloquearle y troncharle todo. Sea bendito el nombre poderoso de Jesús. Y la persona entendió. Amén. Y la persona entendió. Y en un espacio como de 3 meses, 3 o 4 meses, si mal no recuerdo, yo creo que no llega a 5 meses, la persona empezó a trabajar su situación espiritual, óigame, y todo se ha revertido. Sí. Todo se ha revertido. Pero yo sé que esas cosas pasan. En una ocasión hace como algunos, vamos a ver, como algunos 15 años, yo le dije a una jovencita, le dije, mira, a ti te persigue un espíritu de soltería. Porque son gente que vienen de la brujería, que vienen de pactos familiares, donde han habido altares, donde han habido grandes brujos y grandes brujas que eran sus abuelos o que eran sus padres. Y que esa maldición, esos espíritus reclaman a estas personas para sí. Alabado sea el Señor. Y yo le dije, escúcheme, hace como 15 años, y esa joven creo que no pasaba de 20 o 22 años en ese momento. Y han pasado como 15 años. Varón, y aunque ya no está con nosotros, porque se descarrió y ha vivido una vida de mundo, está sola. Sí. Sí, porque el espíritu es el esposo de ella. Está sola. Oye, han pasado más de 15 años y sigue estando sola. Entonces yo se lo dije, claramente le dije, mira, hay maldiciones de demonios que reclaman a la persona. Y ella me dijo, ay sí, pastor. Y entonces ella me dijo y me explicó algunas cosas que le pasaban. Dice, eso tú tienes que quebrantarlo. Pero hay personas que no se fajan a pelear contra esos demonios ancestrales para quebrantarlo. Y el quebrantamiento implica no repetir las mismas acciones que tus ancestros. Ahí es que comienza. No repetir las mismas acciones. Que ahí entramos en la lista de rompiendo maldiciones ancestrales. Que hay personas que dicen, ¿cómo maldiciones ancestrales? Si ya yo soy cristiano. Hay maldiciones ancestrales. La Biblia dice que vino una maldición sobre la casa de Elí. Y la maldición que fue dictada fue que vendría sobre él, sobre sus hijos, sí, sobre su nieto. Y dice la Biblia que lo visitarían en Éxodo 20 hasta la 3ª y 4ª generación. Y por esa razón hubo un sacerdote que escapó de la casa de Elí y que cuando David era rey, no recuerdo su nombre, él era el sacerdote de David preferido. Pero después, cuando David murió, él se descuidó y le abrió la puerta a las prácticas de su abuelo, Elí. Y cuando le abrió la puerta, fue muerto. Y dice, para que se cumpliese, mírenlo ahí donde lo visitó, sí, lo dicho por Jehová sobre la casa de Elí. Entonces, no me diga usted a mí que no hay maldiciones ancestrales. Ahora, cuando usted se convirtió, usted es libre en Cristo, pero es si usted no repite las mismas acciones que sus ancestros. Sí. Somos libres cuando renunciamos a lo que ellos hacían. Somos libres cuando ya no les celebramos los chistes. Amén. Y no participamos en manera alguna de las cosas que tienen que ver, sí, con las obras del pecado, con esos pecados que practicaban los ancestros. Entonces es cuando somos libres. Claro. Sí, porque hay gente que se confía y dice, no, que yo soy libre en Cristo Jesús, pero practicando cuantas cosas que no son lo que Dios te mandó. Entonces cae inmediatamente en la maldición. Cae en la maldición. Claro. Entonces, realmente existen esas maldiciones que el enemigo, entonces aquí entra el asunto. El enemigo trata de llevarte a una condición porque él sabe, porque decimos que son maldiciones, pero también son debilidades. Porque, por ejemplo, si a mí el espíritu de adulterio y de fornicación era lo que yo venía arrastrando del mundo, es porque eso estaba en mi familia. Sí. ¿Ven? Eso estaba en mi familia. Y eso es una maldición. Porque en el mundo
En el mundo, cuando usted llega, supongamos, a un lugar y usted siente que hay ojos que están sobre usted y que te están quemando, y cuando usted mira así, usted mira que con los ojos, usted siente que usted... Aquí en Dominicana está llamando la atención, o está trayendo. Estoy llamando la atención. Sí. Y usted se siente bien. Eso es en el mundo. Sí. Pero en el Evangelio usted entiende que eso es una maldición que usted lo persigue. Entonces, si usted le peló diente, usted entró en la maldición. Porque están preguntando aquí en la sintonía cómo ser libre. Si usted peló diente y usted en su corazón dijo, es que estoy bueno, aquí en Dominicana se dice, es que estoy bueno, estoy guapo. es que estoy guapo, Estoy guapo. es que estoy bueno. Estoy duro, estoy Ya duro. usted le está abriendo la puerta a ese demonio. Sí. Entonces, ya no es porque usted es cristiano, sino porque usted le está abriendo la puerta a esa maldición. ¿Alguien entiende en este día? Entonces, ¿cómo ser libre implica renunciar a esa cosa y en ese momento decir que el Señor reprenda al diablo? En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de atracción, pero que usted siente que la carne quiere eso, Sí. porque ahí es que está el problema. Porque eso era sobre la carne. La carne lo quiere. Entonces, si usted se camuflaja porque nadie le está viendo, Dios te está mirando. Y los demonios saben que cuando te atacan en esa área, tú cedes. Sucede. Entonces después no empieces a gritar porque es que tú le tienes puerta abierta a los demonios. Entonces, de la única manera que se es libre, escuche esto, no es, pastor, haga una oración por mí, por liberación. No. Es renunciando a eso. Sí. Que usted sabe que te atrae. Es renunciando a eso. Entonces, cuando usted renuncia y se aparta, alcanza misericordia y hay liberación. Amén. Y entonces hay liberación. Pero es cuando hay renuncia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hay que renunciar a esas cosas. ¿Por qué? Porque esos espíritus te visitan de tiempo en tiempo. Porque somos libres, pero en la carne dice que el pecado fue condenado en la carne. Sí. Entonces, de tiempo en tiempo, ese espíritu de atracción como que quiere regresar. Entonces, hay que mantenerlo a línea. Sí. Pero con este libertinaje que hay ahora y de que nada es nada y que todo es nada, oh, gloria al Señor, esos espíritus tienen luz verde, alabado sea Dios. Y por eso es que vemos tantas situaciones dentro del matrimonio, que es nuestro contexto, dentro del matrimonio, situaciones que a veces son irreversibles, y después entonces viene el espíritu de adulterio y se mete en tu matrimonio, se mete el espíritu de fornicación, se meten todos los diablos, acaban con todo, porque Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Entonces yo me hago la pregunta, que ya no es el caso de mi esposa y de mí para ella, sí, porque ya nosotros vamos bajando la escalerita para alabado sea el Señor. Pero la pregunta es, si tu esposa le puede gustar a otro hombre, o si tu esposo le puede gustar a otra mujer, y a ti no te gusta, reprende al diablo en el nombre de Jesús. Claro. Porque, ¿escuchó lo que le estoy diciendo? Si tu pareja le puede gustar a otra persona, y a ti no te llama la atención para nada, el diablo está metido ahí. Entonces tiene que trabajar eso desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo está produciendo situaciones en el vínculo matrimonial, cosas que están pasando y no son de Dios, son de los demonios. Aunque sea por una cuchara que pase, es el diablo que está metido ahí. ¿Para qué? Para traer fricciones, para que tú te desencantes de tu pareja o viceversa. Alabado sea el Señor. Y eso cause situaciones para traer esa frialdad matrimonial. Y son espíritus que están operando ahí. No diga que son espíritus que están operando ahí. Sí, pero tú sabes que uno oye muchas cosas. Pero yo he ido en pareja que a veces, que porque la pareja
tiene que vestir sexy o tiene que vestir de tal manera para su esposo. ¿Cómo así? Que yo no sé, yo como cristiano no puedo vestir como cristiano o santamente, porque entonces voy a quitarle la pasión a mi esposa. No. Eso es el espíritu de Shakira. Porque no estoy diciendo, porque hay mucho, mire, varón, en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia como está ahora, varón. Están tratando de resolver con demonios. Es una teoría, varón, que hasta así, mire, pero son mentiras de ellos, porque a Shakira, por eso le estoy citando a Shakira. A Shakira la dejaron. A Jennifer López también. Y a Jennifer López también. Entonces no es porque, no, es liberación. Te estoy hablando, es liberación. Sí. Lo que hace falta es liberación. ¿Alguien entiende en este día? Lo que hace falta es liberación, que se vayan los demonios. Sí. Es que se vayan los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que falta, liberación. Cuando tú seas libre, te va a traer tu pareja. Ay, santo, lo dije. Cuando tú seas libre, tu pareja, tú vas a ver en tu pareja atributos que antes no le veías. Porque ese espíritu que está en ti te tiene ciego. Te tiene ciega, no te deja ver. Así es. Porque son obras de la carne, varón. Por eso dice claramente aquí donde empezamos, porque comenzamos a leer ahí, pues nos quedamos ahí mismo. Dice porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y yo diría, varón, que le queda pensar en las cosas de la carne, lo que son en el mundo. Exacto. Porque los que son en lo que están en Cristo y son libres, varón, tienen que pensar en las cosas del espíritu. Y no porque nosotros todo el tiempo estamos en el espíritu, sino porque no es necesario estar en el espíritu. Entonces, fíjese bien, estadísticamente, en los Estados Unidos de Norteamérica, de cada 100 personas, de cada 100 matrimonios, personas que se casan, 75 terminan en divorcio. De cada 100, 75 terminan en divorcio antes de los 3 años. Y de ese 75% que se divorcia, el 66 se casan otra vez. Es decir, ¿qué es lo que el enemigo quiere producir con esto? El adulterio y ya tú sabes. Porque él vino a matar, a robar y a destruir. Sí. O sea, te separa de una persona porque esa persona nadie puede convivir con él, pero tú no sabes quién es el camarón o la cacata a la cual tú le estás echando los ojos. Sí. ¿Por qué? Porque el cubita nueva barre bien. Sí. Sí, pero por un par de días. Por par de días. ¿Por qué? Porque esa persona que tú estás viendo no es la que te lava la ropa, sí, no es la que te aguanta todo tu refunfuño, sí, no es la que te cocina. Sí. Esa persona no tiene nada en lo absoluto, nada que ver contigo. Sí. Solamente pelarte dientes. Sí. Tanto sea la mujer como el hombre. Lo único que hace contigo es pelarte y tú dices, este es el tesoro de mi vida que yo necesitaba. Y es un tronco de diablo o de diabla lo que tú tienes delante. Lo que te está pintando el enemigo por un ratico. Entonces la respuesta es liberación, porque ya se no terminó el tiempo. La respuesta es liberación, que es lo que hace falta, amén, en el matrimonio, liberación. Liberación. Es liberación. Cuando usted sea libre, usted va a ver las cosas desde otra óptica. Cuando se vayan los pichones que están atacando tu matrimonio, usted va a ver las cosas de otra manera. Y usted se va a sentir bien. Y yo diría que en este caminar, varón, hay que siempre pensar en causa y consecuencia. Cuando el enemigo te ofrezca algo, mira tal cosa, tú lo miras y yo, bueno, pero después de eso, esto y esto y esto y después. ¿Entendió, varón? ¿Por qué? Porque cuando uno es libre, piensa así. Así es, mire lo que dice aquí. Wendy García dice, gloria al Señor. No, Dilene Briguete dice, esas artistas le son infieles porque el cuerpo de esas mujeres le pertenece a los demonios. Claro que sí. Le pertenece a los demonios. ¿Entiendes? Entonces esos demonios, de hecho, la utilizan a ellas como un modelo de infidelidad, sí, de traición, para que ellas representen a las mujeres del mundo infieles. Y entonces así hay otros y que viven ese casamiento, hombres también en ese mismo mundo que todos los años se casan. Todos los años se casan.
Todos los años se casan. Entonces, eso es los modelos, los paradigmas que Satanás tiene en el mundo, que son ejemplos, supuestamente son estrellas, Sí. son ídolos, ¿entiendes? Pero ellos mismos tienen su vida destruida a nivel matrimonial Sí. y no tienen paz. Entonces, el único que da paz es Cristo. Y esto se recibe por medio de la liberación del Espíritu Santo y el sometimiento a la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien dice amén? Hay que ser libre. Sometimiento a Dios. No es cambio de pareja. Según estadísticas, Barujonsi, en los Estados Unidos de Norteamérica, el divorcio en las iglesias evangélicas está casi a la par con el del mundo. Oiga eso. El divorcio, ¿escuchó eso? El divorcio en las iglesias evangélicas está casi a la par con el del mundo. Eso quiere decir que hay mucha gente endemoniada. Ay, santo. No, porque varón, en las obras de la carne dicen cómo está la iglesia ahora mismo. Las obras de la Sí, varón, porque, ¿qué te puedo decir? No, y uno no mira vestimenta y una cosa, pero cuando tú miras a la persona, y no que nosotros somos muy gente que mira, con su rostro y la forma como visten, dice la cosa como son, varón. Sí, Si tú estás en la carne, estás en el espíritu. eso es así. O está endemoniado, no está endemoniado. Sí, claro. Pero por más que nosotros veamos, porque Jesús dijo Jesús, por su fruto te conoceré. O sea, por los frutos, el fruto que da la persona, dice si está en la carne, está en el espíritu. Sí, entonces alguien diría ya finalmente, pastor, no soy yo que tengo demonio, es mi pareja. Pero tú le haces el coro. Sí, claro. Claro, porque para que haya un juego de pelota tiene que haber quien la lleve en contra. Sí. Para que alguien vaya a boxear en un ring tiene que haber el que le haga la contra. ¿Entiende? Entonces, de alguna manera, usted está participando de lo que está sucediendo. Es como decir, Pablo, yo no soy del diablo, pero hace las obras de él. Exacto. O sea, tú no eres del diablo. Porque, la Biblia habla claro. Cuando nosotros hacemos la obra y andamos conforme al evangelio, la gente dice cristianos porque andamos conforme al evangelio. ¿Me entiendes? Pero cuando hacemos las obras de Satanás, somos de él porque hacemos sus obras. En el béisbol, por ejemplo, los lanzadores o pitchers casi nunca batean. No. Esa gente nunca batean. Hay una liga, esa es la americana, en una de ellas que batea la americana, los peloteros. Los lanzadores. Los Pero lanzadores. casi en sentido general, Sí, no batean. ellos no batean. Ellos están solamente para pichar. Entonces ahí es que hay gente que dicen, pastor, es que yo no bateo, pero picha. De la picha. O sea, que hace coro. ¿Entiendes? No, Está pastor. en el equipo, está en el equipo. Está en el equipo. Yo no Claro. bateo, pero usted la picha. Usted le picha la bola para que la batee. Para que la bate. Entonces, tiene que haber la contraparte. Sí. Entonces es posible, alabado sea el Señor, ser libre. Hay que Hay ser que libre. ser libre aquí. Y es libre de demonio. Sí. Y cuando le hablo libre de demonio, ellos se encargan entonces de producir situaciones, supongamos, situaciones para que se enfríen las relaciones. Situaciones. O sea, ¿qué situaciones? Lo que usted está pasando, lo que a usted le está sucediendo. ¿Qué fue lo que pasó? Analiza. A veces usan la economía, Sí. el celular. ¿Qué más? Los hijos. Sí. El El celo. celo. Sí, claro. Es terrible. Cosas que generan un ambiente que mal manejado, alabado sea el Señor, producen ese caos. Y entonces, la única forma de ser libre es renunciando a las obras que pertenecen a la tiniebla y haciendo lo que es justo y lo que es correcto. Por eso dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Amén. Hemos terminado en este día ya, son las 8:10. Hay muchas situaciones, varón, que uno, si uno se pone a analizar y decida, porque a veces uno la dice porque hay personas que están ahí en la audiencia que dicen, lo dijo por mí, pero hay muchas situaciones, muchas cosas que pasan en el matrimonio, que fácilmente hay, como nosotros decimos, hay espíritus ahí que están operando. Sí. Muchas cosas. Entonces, en que matrimonio, supongamos, las mujeres hablan mucho, Sí.
los hombres casi por lo general hablamos poco. Sí. Y hay características que se dan que hay que manejarla y que hay que conocerla. Pero con sabiduría yo diría que se pueden sobrellevar. Sí, claro que sí. Porque, un ejemplo, como dice la vida, una mujer sabia sabe buscar la vuelta. Y el hombre, ¿me entiendes? Porque el hombre lo que hace no, que no, me fue y sale, ¿entiendes? Sí. Pues no está en dificultad, pero la mujer sabia, si sabia, amarra. Yo veía un meme Sabia. el día pasado, Exacto. y voy a contar esto ya para que se vaya un poco la atención. Sí. Que en el meme aparecía el hombre así, acostado en la cama, así como pensativo. Y entonces la mujer le pregunta: fulano, ¿en qué tú estás pensando? Entonces él le contesta: mejor dime de qué tú quieres que discutamos hoy para que acabemos más rápido. ¿O qué me va a decir hoy? Sí, exactamente. Sí. Fulano, ¿en qué tú estás pensando? Porque ella de una vez le fue a la mente, tiene que estar pensando en otra, Sí, en otra mujer. ¿Entiendes? Pero quizá está pensando en el trabajo, claro. quizá está pensando en que tiene una deuda. Sí. Pero cuando ella lo ve pensativo, dice, este tiene que estar pensando en lo que, en su plan que tiene por ahí. Para mañana. Entonces cuando ella le dice, fulano, ¿en qué tú estás pensando? Dice, mejor dime de qué tú quieres que discutamos hoy y acabamos más rápido. Claro. Alabado sea el Señor. Y ahí cerramos en este día. Amén. Las obras de la carne y las obras del Espíritu están destruyendo los matrimonios, mis amados. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nosotros somos libres en Cristo. Y esa liberación dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.